eterno y el todopoderoso le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí su hermano Sonny con una enseñanza más de las Sagradas Escrituras. Aquí aprovechamos para darle un saludo muy especial para la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera de Panamá y hasta Chile. Un saludo muy cordial y especial a Te Exaltaré Producciones. Le damos un saludo también a Radio Cristo Vive, a Red de Emisoras Internacionales, Cadena de Radio y TV, a Una Sola Voz y a ASB TV, tu canal de salvación. Hermano, hoy estamos con un tema muy candente de las cuales muy poco se habla y se nos enseña en las iglesias. Así que vamos a tener este título que tenemos para hoy, que es los falsos apóstoles. Así que espero que sea de mucha ayuda espiritual y guía a los hermanos que están comenzando en los caminos de Dios, también como aquellos que están en los caminos de Dios, los cuales ya conocen de estas cosas y comienzan a distorsionarla y a desviar el verdadero mensaje, el evangelio verdadero. Así que vamos a comenzar con este capítulo de los falsos apóstoles. Tenemos que ver que muchas cosas no se nos dicen en la iglesia, no se nos enseña. Así que surgen muchas preguntas cuando encontramos ahorita mismo en la actualidad en lo que se está moviendo en las iglesias. Pues tenemos que escuchar, ver que si se exalta a Cristo, ¿a quién se exalta? ¿A Jesús? ¿Al Jesús de la Biblia? ¿O se exalta a otro Dios? ¿Acaso se opone lo mundano o me lleva hacia las cosas del mundo? ¿O nos lleva hacia las cosas que están escritas en la Sagrada Escritura? ¿O me lleva a cosas fuera de lo que está escrito fuera de la Biblia, como si fueran ciertas? ¿O exalta la verdad o lo incierto, a lo que no está establecido? ¿O promueve el amor hacia las cosas de Dios? ¿O promueve el amor del mismo hombre hacia el mismo hombre? ¿O hacia que se vanagloríe de sus obras? Entonces vemos que el hombre actual trata de autonombrarse y ponerse títulos y subtítulos, los cuales no son bíblicos hablando en términos eclesiásticos, o sea, de rango en las iglesias. Vamos a hablar que cada uno quiere autonombrarse o querer aparentar ser un líder, el cual no es, o si son líderes, quieren autonombrarse y ponerse títulos los cuales no les corresponden. Así dice en Gálatas 1, del 8 al 9, así dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí estamos viendo esta palabra anatema, hermano. Eso quiere decir maldito. Eso es lo que quiere decir, hermano. Las Sagradas Escrituras llevan siempre un orden de las cosas. Así que es importante ver que, como hemos puesto aquí, se venden falsos apóstoles porque ahora todos quieren ser apóstoles. Todos quieren ser apóstoles. Así es, esa es la verdad. Y compran un título y ya se creen que son los intocables, o son los famosos ungidos, o los famosos ungidos de Cristo. Es necesario conocer de dónde nace este término apóstol. La palabra apóstol viene de una palabra griega, apostelo, pero así como lo estamos viendo aquí, apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado. Un prefijo que es apo, que quiere decir parte, fuera, lejos. Y la otra parte que es telo, que quiere decir yo envío, yo pongo. Esta palabra griega se tradujo del hebreo cheliach, que significa enviado, representante, intermediario. Pero este es el origen etimológico. ¿Qué quiere decir aquí? El origen de las palabras, ¿verdad? ¿De dónde surge esta palabra apostolo? Bueno, hemos dicho que viene del griego apostelo, pero en hebreo se utiliza otra palabra que es el cheliach, que quiere decir el enviado, ¿no? Intermediario, representante. Esta palabra surge y se conoce que no es el mismo Jesucristo el que la crea o la patentiza, sino son los griegos. Ahí tenemos a un famoso filósofo conocido, Platón,
Platón, quien escribió el libro de la República, se refirió a términos así como los gobiernos, ¿no? La democracia, como conocemos el gobierno del pueblo. Él hace una clasificación de los diferentes estatus sociales, desde los gobernantes y políticos hasta las partes más bajas, que eran los artesanos, orfebres, los pequeños campesinos, alfareros, es decir, la clasificación más baja, prácticamente mezclados con los esclavos. Este es el término que se le acuñaba a los apostelos o a los apóstoles. En sí, es Platón entonces que patentiza esta palabra. Pero también tenemos que descubrir que los romanos también utilizaron este término de apóstol, y ellos se hacían referencia a un personaje que previo a iniciarse como parte del ejército romano, lo cual se consideraba un gran honor formar parte del ejército romano, pero tenían que presentarse primero al tetrarca. Conste que esto no era un servicio militar obligatorio, sino que había que ganarse ese puesto. ¿Y qué le hacía el tetrarca? Mandaba una carta y enviaba a esta persona a través de una ruta que ellos especificaban, y generalmente era un área de conflicto porque tenían que atravesar a través de la guerra, y generalmente no llegaban vivos al otro lado al llegar el mensaje. Pero si llegaban vivos, se le otorgaba el honor de ser parte del ejército. Entonces el rango y el nombre que se le daba a ellos era la de apóstol. Ese es el verdadero significado. Entonces es como si fuera más abajo que un cartero, un rango menor. Entonces estamos viendo que en el término griego, en el término romano y en el término de los cristianos, se le da una posición que es la posición más baja en cuanto a rango, si quieren hablarlo así. Entonces eso es lo que es un apóstol, alguien que lleva un mensaje y que tal vez no llega vivo a ir a entregar el mensaje. Así que no había viaje de regreso. Eso es lo que es un apóstol, y son gente que van llevando el mensaje a aquellos lugares de difícil acceso, donde nadie se quiere meter, donde matan cristianos. Ese es un apóstol, hermano. Ese es el significado. Entonces se presentan estos términos como muy atractivos por aquellos dirigentes líderes de las iglesias. Tal vez esto no les guste a muchos, ¿verdad? Este tema, porque en realidad eso es lo que hemos visto últimamente desarrollándose en la iglesia. Todos quieren llamarse apóstolos o todos son profetas ahora. Y entonces el mundo está viendo todo esto y está viendo el desorden que se está dando en las iglesias. Y esto es la herramienta que el mismo enemigo, el mismo diablo está utilizando para confundir al pueblo de Dios y dividirlo. Así es, pero todo está claro en la Sagrada Escritura. Todo está dicho, ahí está la revelación, porque no hay nueva revelación. Ahí está la iluminación que tú recibes al leer la Sagrada Escritura. Pero estos misterios son revelados a mi pequeño, dice la palabra de Dios. El Señor dice: a mi pequeño tú le has revelado esto, y le ha dado el honor, la oportunidad de poder comprender y que lleguemos al entendimiento de la verdad. Entonces se presentan con temas, con títulos muy atractivos a los ojos de los hermanos. Son muy peligrosos y tienen un éxito total, porque comienzan a envolver a la gente de una manera tal que crean el pueblo de Dios en una idolatría. O sea, lo convierten en idólatras. Y según estudios que se han dado actualmente, donde se encuentra actualmente la máxima cantidad de seguidores y el idólatras es en la iglesia evangélica, hermano, porque ellos comienzan a ver a los dirigentes como lo ungido, como lo intocable, como lo que no son humanos. Pareciera que no fueran de esta tierra. Se apegan a los deseos de la carne y mundanos egoístas, mezclan las verdades con mentiras. De esta manera vemos que se van acudiendo términos como la reforma apostólica. Para hacerte un poquito de historia, hablan del término reforma apostólica, hablan de la paternidad apostólica, términos que eso no es bíblico, no está en la Sagrada Escritura. Existe términos como el pentecostalismo, que surge con gran auge para 1900, basado en fallas como se vendió el pentecostalismo. Surge un nuevo movimiento, la segunda era apostólica. Eso es para 2001. O sea que existe, según ellos, una primera era apostólica.
que fue la de los 12 apóstoles, y ahora ellos se quieren autonombrar como que son la nueva generación de apóstoles. Utilizan la palabra reforma para igualar el impacto global de la reforma protestante, si lo recuerdan en la historia, y apostólica porque el más radical de los cambios es el reconocimiento generalizado del don y del oficio del apóstol en las iglesias de hoy, y se cataloga como nueva para distinguir el movimiento de una serie de denominaciones que usan el término de apostólico como parte de su nombre. Entonces tú ves que hay muchas iglesias que se ponen iglesia apostólica y comienzan a utilizar este término, por decirlo así, que como es la moda que ellos implantan, que ellos someten, que ellos meten, entonces todos comienzan a seguir eso. Pero entonces, ¿qué está pasando, hermano? Busquemos más profundo. ¿Cómo se origina esto de los apóstoles? ¿Quién interviene ahí? Bueno, conocemos al conocido Peter Warner, autoproclamado apóstol. Su libro La Iglesia Cambiante cita en la página 10 así: el nombre que he elegido para el nuevo movimiento es la Nueva Reforma Apostólica. Esto fue la revelación que recibió Peter Warner. En 1996 en Estados Unidos se realiza el simposio por el Seminario Teológico de Fuller de las Asambleas de Dios para conservar, entre otros, los presentes y para establecer que sí existen verdaderos apóstoles en la actualidad como en la primera era de los apóstoles. Entonces, ellos dicen, Peter Warner elige llamarse Pedro, que fue el primer apóstol y que ahora él sería el primer apóstol de la nueva reforma apostólica, similar al papado de la Iglesia Católica. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí, hermano? Ellos se están autonombrando. Ellos se están autonombrando. De esta manera, hermano, estamos viendo que el hombre, el ser humano, se autoimpone títulos. Y así se llaman apóstoles de las naciones. Y entonces quieren y van por ahí, en vez de hacer discípulos, están haciendo apóstoles. Pero más adelante vamos a ver que esto tiene sus requisitos y que son bíblicos y que la Biblia es clara y especifica cuáles son estos requisitos que debe reunir un apóstol, ¿no? Así, en la cronología del tiempo, vamos a ver que en el 1996 se da el simposio del Seminario de Fuller. En el 2001 se da el surgimiento de una gran cantidad de apóstoles. Peter Warner se cambia el nombre por ser el primero. En 1998 en Dallas se da el llamamiento a ser apóstol a Warner. En el 2000 se crea la Coalición Internacional de Apóstoles. En el 2009 se nombra como presidente emérito. De esta manera vemos una gran cantidad del surgimiento de apóstoles. Y es muy curioso, hermano, porque cuando vamos a la historia, no vemos en la Sagrada Escritura que hable que aparezcan nuevos apóstoles. Es más, aparecían falsos apóstoles, los cuales eran desenmascarados. Así lo dicen en los libros de los Hechos. Así que vamos a ver que nunca en la historia se había dado el surgimiento de tantos apóstoles como han surgido ahorita en estos últimos tiempos. Porque estamos en los últimos tiempos previo al rapto. Y la palabra de Dios es clara y habla de que la iglesia estaría hundida en la apostasía. No vendría así antes que se diera la apostasía. Vemos que entonces se dan falsas enseñanzas, se dan nuevos títulos y cosas que yo nunca vi desde niño, porque yo te digo que yo nací en el Evangelio y mi papá es pastor de la iglesia evangélica La Vida Verdadera, y él siempre ha enseñado de acuerdo a la Sagrada Escritura y siempre ceñido a la Biblia. Y nunca yo vi desde mi niñez que la gente se autonombrara como apóstoles o profetas, porque aquel que dice que es apóstol o profeta no es bíblico. Tanto el que es profeta, entonces ahí sí hay que examinarlo con detalle si es un falso profeta, porque por ahí se levanta mucha gente hablando predicciones, porque son como predicciones, porque no son profecías, y entonces ellos se agarran de que Dios le dijo o Dios dice, y entonces comienzan a declarar y a hacer decretos que no son en el nombre, sino que en el mismo nombre de ellos. Entonces son esos falsos profetas que dicen cosas que no ocurren, como por ejemplo de decirte que tal persona va a ser presidente y resulta que no es el presidente, pues, ¿no? Y cómo queda el evangelio parado en estas situaciones donde predicen y no se cumple.
La Biblia lo dice clarito, son falsos profetas. Entonces, hermano, si comenzamos a investigar, se da una serie de anomalías como esta, hermano, que a ellos incluso se le implanta una cuota o un pago para que le den el título. Los nuevos apóstoles pagarían una cuota de $69 por mes. Los apóstoles internacionales una cuota de $350. Los apóstoles americanos, hablando de América del Norte, $450 por año y 650 si son casados. Tasa de afiliación según nacionalidad. Todo esto, hermano, no es que yo te lo diga, sino tú lo puedes investigar. Y no es que somos solamente la iglesia evangélica, la gente que no son evangélicas también lo pueden y se dan cuenta y ven estas anomalías, cosas raras que pasan, y cuando ellos van a buscar la Biblia, eso no es bíblico, que por dinero tú pagues una cuota y te hacen apóstoles y regresas a tu país como un apóstol y las mujeres como profetas. Entonces estas cosas son herejías, hermano. Es otro evangelio que están predicando, que no es el evangelio correcto, y así como lo leímos al principio, se constituyen anatemas. Eso es una maldición que le cae a ellos, hermano. Entonces yo no los juzgo a ellos, Dios los va a juzgar a ellos, cada uno de acuerdo a sus obras, porque cuando lleguen allá al tribunal, ellos van a dar cuentas y el Señor le va a decir: apartados de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí, nunca os conocí. Así va a ser de claro, hermano, y eso está establecido en la Biblia, hermano. Así vemos a este señor como el que aparece aquí. Un testigo cuenta acerca del siglo del Espíritu Santo. Son una serie de enseñanzas heréticas que inundan al pueblo de Dios y lo confunden, porque tras que el pueblo de Dios no estudia la Sagrada Escritura, no lee la Biblia y le van con estas doctrinas, ¿a dónde va a llegar el pueblo de Dios? A un remanente, ¿verdad? Hay un pequeño grupo. Pero, hermano, hay que perseverar y seguir estudiando la Sagrada Escritura, porque ese es nuestro alimento diario. Entonces se dan doctrinas de este tipo, de poner la fe en la fe, o tenemos el mismo poder de Dios. Miren, ahí se deja de a un lado la edificación de Dios, o sea, como deidad. Se pone todo el poder sobre el hombre, o sea que hablan de falsas doctrinas, así como que todos somos dioses, el famoso Jehová Junior que por ahí han escuchado. Todas esas son enseñanzas, son heréticas. ¿Por qué? Porque fue la primera mentira que el diablo le pegó a Eva en el Edén, en el paraíso. Si comen de ese árbol, van a ser como Dios. Es la misma mentira que le pegó de Satán a Eva. Y de ahí todos quedamos en pecado, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la misma mentira que le dijeron a Eva en el principio de la creación. O sea, se deja a un lado a Dios y se pone el poder en lo que tú confiesas y lo que tú dices. Es claro que sí, la Sagrada Escritura dice que lo que atares aquí será atado allá y desatado aquí. Eso no es referencia a eso que tú pongas el poder en tu boca y tú comienzas a decretar y a tomar atribuciones las cuales no te corresponden. Entonces vemos la famosa doctrina del Jehová Junior. O sea, todos somos dioses según esta doctrina, y eso es una herejía, hermano, porque nunca nos podemos comparar a nuestro Creador. Nunca, jamás. Y hay versículos, miles de versículos que te lo comprueban en la Sagrada Escritura. Vamos encontrando que se van dando estas doctrinas que hablan de la deidificación del hombre, hablan la redención, que Dios tomó la misma naturaleza del diablo, hablan del evangelio de la codicia, la confesión positiva, el yo decreto, yo lo confieso, yo lo declaro, yo lo recibo. Todo eso, el poder está en tu boca. Todas estas cosas, hermano, no son más que metafísica, como lo estableció nuestro maestro siglos atrás. Esto de que el poder está en tu boca, de lo que tú confiesas con tu boca, todo eso es el poder del hombre, o sea, de a un lado a Dios. Entonces, ¿dónde está la enseñanza que el Señor nos da cuando queremos orar?
y enseña el Padre Nuestro siguiendo la enseñanza y el ejemplo del Kadish. ¿Se recuerdan del Kadish? Que es los 7 pasos de la oración para los judíos. Ahí el Señor toma el ejemplo y nos enseña el Padre Nuestro y nos hace referencia que tenemos que dirigir primero ¿a quién? A nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, tenemos que dedicarnos siempre a examinarlo todo, hermano, y no tratar de caer en estas trampas que son puro engaños. Son engaños, hermano. Ellos dicen que al tomar la naturaleza del diablo, por eso lo venció. Que Jesús estuvo en el infierno por nosotros y ya no vamos al infierno, dice. John Mayer: nadie entra al cielo si no cree con todas sus fuerzas que Jesús ocupó tu lugar en el infierno. Miren todas estas afirmaciones que dicen. Jesús fue el primero en nacer de nuevo, dice Jesús. Que usted y yo somos una reencarnación de Dios. Kenneth Hagin dice: todo cristiano es una encarnación de Dios. John Avanci dice: si Jesús era pobre, también seré pobre. Si dormía debajo de un puente, también dormiré bajo un puente. Si Jesús es rico, también quiero ser rico. Entonces ahí viene la doctrina de la prosperidad. La famosa doctrina de la prosperidad, donde confunden todas las promesas que son para la iglesia y confunden las promesas que son para el pueblo de Israel. Las recompensas, las riquezas son celestiales, aquellas para la iglesia, son para la iglesia. Las terrenales fue prometida para los judíos. Hermano, y confunden todas las profecías, tanto para el pueblo de Israel y con la de la iglesia, y hacen una mixtura y la confunden. Entonces la gente no sabe ni de qué le están hablando. Entonces tú tienes que examinarlo todo, hermano. Tienes que ver que hay unas que son específicas y promesas específicas para la iglesia, y otras que son promesas específicas para el pueblo de Israel. Y no se deben confundir, no se deben confundir. Así dice en Isaías 5:20. Hay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, y hacen de la luz tinieblas, y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. La Sagrada Escritura aquí es clara, hermano. A todo lo malo ahorita mismo le llaman bueno. Así lo puedes ver tanto en prédicas, lo puedes ver a nivel comercial, en la música. Todo lo que es bueno lo llaman malo. Estamos viviendo esos tiempos, hermano. Entonces, estos que se autonombran apóstoles, profetas, ellos hacen referencia a la reforma, una reforma apostólica, para quererse comparar a aquella reforma que se dio para el siglo XV, para la cual no se pueden comparar. No se pueden comparar. Así existen requisitos, criterios bíblicos para ser un apóstol. Vamos a hablar con la Biblia, hermano. Busquemos en la Biblia. Así vamos adelantando y vayan anotando ahí, vayan buscando en Hechos, capítulo 1, del 22 al 23. Vayan buscándolo ahí. Hay que ser, número 1 aquí, testigo físico de Jesucristo resucitado. Aquel que murió, resucitó y ascendió al cielo. Primer requisito, hermano. A ver qué dice Hechos. Así dice en Hechos, capítulo 1, del 22 al 23. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Aquí estamos viendo, hermano, que cuando Judas se ahorca por traicionar al maestro, quedan 11 discípulos. Entonces los apóstoles toman la iniciativa ellos en querer elegir el sustituto. Pero mira que la palabra de Dios habla de que echaron suerte sobre estos 2 candidatos, y de los cuales ni siquiera se menciona en ninguna otra parte de la Biblia, de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Esto es claro, hermano, que el Señor escoge a sus discípulos. Él escogió a sus apóstoles. Nadie puede elegir o nombrar apóstoles, solamente Dios.
Vayamos aprendiendo, hermano. Los apóstoles no podían nombrarse apóstoles tampoco. Así dice en 1 Corintios 9:1. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Estamos entendiendo aquí, hermano? El hombre no se puede autonombrar. Y mire qué dice en 1 Corintios 15, del 7 al 9. Después apareció Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me pareció a mí. ¿Quién está escribiendo aquí, hermano? Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí Pablo se nombró apóstol él solo porque le dio la gana. No. El Señor se le presentó a Saulo, porque después se llamó Pablo. Así fue como Jesús le cambió el nombre. Pero él se le presentó y lo eligió. Y gracias al evangelio y todas las epístolas que escribió Pablo, llegó el evangelio a nosotros los gentiles. Aquí estamos viendo, hermanos, otro criterio para ser apóstol. Ser nombrado personalmente por Jesucristo. Nadie puede autonombrarse como apóstol. Vamos a buscar en el libro de Lucas 6:13. Vamos a buscar en el libro de Hechos 1:2. Vamos a buscar en Hechos capítulo 1 del 23 al 24. Y vamos a buscar en Gálatas 1:1. Así dice en Lucas 6:13. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Mira, escogió a 12 de ellos. Son 12 apóstoles, lo del Señor. En Hechos 1:2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A los apóstoles que había escogido. Estamos hablando que el Señor eligió a otros apóstoles. Está hablando de los 12 apóstoles, hermano. En Hechos 1, del 22 al 23 dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí vemos, hermanos, que los discípulos trataron de elegir un apóstol y echaron la suerte y cayó ¿sobre quién? Sobre Matías. Bueno, hermanos, hay que leer la palabra de Dios. Pero a ellos no se les menciona más en la Sagrada Escritura como apóstoles. Se habla de Pablo como el último apóstol, como que fue como un abortivo, dice la Sagrada Escritura. Es claro que los apóstoles no podían nombrar apóstoles por sí mismos, solamente que Jesús los selecciona. Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí estamos viendo, hermano, que se da el reconocimiento de que Jesucristo es el que selecciona a sus apóstoles. Y fueron solamente 12 apóstoles, hermano. ¿Dónde están los demás que se están autollamando ahorita mismo apóstoles? ¿Acaso han perdido el temor a Dios? ¿Acaso no leen las Sagradas Escrituras ellos? ¿De dónde sacaron este espíritu engañador, hermano? Bueno, las profecías son claras. Dice que en los posteriores tiempos tendríamos falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas. Y es el tiempo que estamos viviendo, hermano, para mayor confusión del pueblo de Dios. Pero el que está clarito y está estudiando la Sagrada Escritura a diario y se nutre de esta palabra, no puede caer en esa mentira jamás. Siguiente criterio para ser apóstol. El apóstol debe ser capaz de confirmar su ministerio con señales milagrosas. Para eso vamos a buscar en Mateo 10 del 1 al 2. Vamos a buscar en Hechos capítulo 1 del 8 al 9 para ver lo que es el mandato apostólico. Así dice en Mateo 10 del 1 al 2. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, se les dio autoridad sobre los espíritus inmundos
para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, hermano. El Espíritu de Dios, el Espíritu fue pasado, este Espíritu Santo, a los discípulos, hermano. A ellos se les dio el poder de hacer milagros, grandes milagros. Pues tú dirás, bueno, estos apóstoles de ahora nuevos hacen su prodigio y su milagro. Ah, sí, pues pueden hacerlo también, pero no son con la tal efectividad que tienen los verdaderos apóstoles, que son los 12 apóstoles, porque no hay más apóstoles. Pero también harán prodigios y milagros. Y dirán cuando estén ahí arriba, y Señor, no hicimos prodigio y milagro en tu nombre. Él dirá, apartados de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. Los líderes han perdido el temor a Dios. Y en lo que dice la palabra, la Sagrada Escritura, no le temen a eso. Y entonces están confundiendo y están llevando al despeñadero a las ovejas. En Hechos, capítulo 1, del 8 al 9 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esta cosa, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió en una nube que lo ocultó de sus ojos. Este fue el mandato que le dio a los apóstoles, porque ellos son unos testigos del testimonio de Jesucristo. Entonces ellos se les otorgó esa misión de llevar el mensaje, el evangelio, la palabra a los diferentes confines de la tierra. Entonces no se confunde esto que tú eres un apóstol. Recuerda que este es un término que es el mínimo rango, porque lo que se nombran apóstoles ahora, ellos piensan que es el máximo rango. Pero cuando tú analizas la Sagrada Escritura y te vas al libro de Efesios 4:11 y te vas a Efesios capítulo 2 versículo 20, que hablamos del fundamento de los profetas y los apóstoles, de los apóstoles y los profetas, sobre la piedra angular que es Jesucristo, ahí se fundó la iglesia. Pero son 5 los ministerios que Dios mismo constituyó. Del apóstoles, que es un ministerio, el de los profetas, que fueron ministerios, y que ahorita mismo lo que se están rigiendo son los siguientes ministerios. ¿Cuáles? El ministerio de evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué no se nombran como pastores, como evangelistas o maestros? ¿Acaso ellos piensan que por ponerse el título de apóstoles son mayores que los demás? Y la Sagrada Escritura es clara y especifica de que aquel que se enaltece será humillado, y el que se humillara será enaltecido. Aquel que se crea más grande será el pequeño. El que se cree más pequeño, ese será el grande. ¿Cómo se refirieron los discípulos al maestro? Le llamaron Raboni. ¿Qué quiere decir Raboni? Quiere decir maestro de maestro. Y Jesús les contesta: bien decís al llamarme así. Entonces, ¿qué ministerio estamos hablando que es más grande? Jesucristo es el maestro de los maestros. O sea, aquello que enseñamos la Sagrada Escritura, como es, sin adulterar, es un honor conocer la verdad, porque Él nos la revela, y Él se le plació revelárselo a los pequeños, nosotros. Y no es a todos que se les revelan estas cosas, hermano, porque por ahí andan diciendo y hablando que tienen una nueva revelación, cuando ya la revelación está dada, cuando ya el canon se cerró, cuando ya tú no le puedes agregar nada ni quitar, porque la palabra de Dios es clara y lo dice en Apocalipsis: aquel que le ponga, le caerán las plagas de este libro, y el que le quite, su nombre será retirado del libro de la vida. La palabra de Dios es clara. ¿Y dónde está el temor? ¿Acaso no han leído esta parte de la Biblia? Así dice en Hechos capítulo 2, 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La iglesia está llamada a probar a los falsos apóstoles, claro que sí. Y deben cumplir estos 3 requisitos que hemos mencionado, hermano. Y la palabra de Dios es clara, hermano. Es clara. Así dice en Hechos capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo.
y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De esta manera, hermanos, vemos en Hebreos 2, del versículo 3 al 4, así dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ello con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Apocalipsis capítulo 2 versículo 2 dice: yo conozco tus obras y guardo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que te dicen ser apóstoles. 1 Corintios 15 del 5 al 9 dice: y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Hermanos, aquí estamos siendo claros, hermanos, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstoles, porque perseguí a la iglesia de Dios. En este versículo es el que ellos se basan para afirmar que pueden existir nuevos apóstoles. Pero la palabra de Dios es clara y dice: se le apareció a más de 500 hermanos, pero no está hablando de 500 apóstoles. Por favor, seriedad. Hay que leer la Sagrada Escritura como son, y no son de interpretación privada, como ellos quieren hacer ver. Hay que ser claro, hermano. Entonces, es importante la importancia de los apóstoles verdaderos, que son los 12 apóstoles, por supuesto. A ellos se les delegó esa misión de llevar el mensaje por todo el mundo, hermano. Y a Pablo sobre todo, porque él fue el que llevó el evangelio a los gentiles, hermano. Llevar esa enseñanza. Y es una posición única, hermano, que Dios da, y es clara, y lo dicen en el libro de Apocalipsis, también lo dice. Pero vamos a buscar y anoten estos libros, hermano. Primera de Tesalonicenses 2:13, Primera de Corintios 14:37 a 38, que habla del ministerio sobre los apóstoles, de los apóstoles sobre los profetas. Habla en Gálatas también, capítulo 9, versículo 9, los malditos que enseñan otras cosas. Segunda de Pedro 3:15 al 16, donde Pedro afirma que lo que escribió Pablo es palabra de Dios. Y Judas capítulo 1, versículo 17. Vayan anotando esos versículos, hermanos, y revisándolo uno a uno. Es aquí la importancia de los apóstoles verdaderos, hermano, de llevar el mensaje, ser delegados, de llevar las enseñanzas, y una posición única y privilegiada que Dios le concede al hombre, a los 12 apóstoles. Simón, hijo de Jonás, por la autoridad del santo sacerdocio, te ordeno al apostolado. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y predicad que el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia dad. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas de vestir, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella, y reposad allí hasta que salgáis. Pero busquemos estos versículos en la Sagrada Escritura. Primera de Tesalonicenses de capítulo 2:13, Primera de Corintios 14, del 37 al 38, que habla del ministerio de los apóstoles sobre los profetas. También el libro de Gálatas, capítulo 9,
capítulo 1, versículo 9, que habla sobre los malditos que enseñan otra cosa. Segunda de Pedro 3, 15 al 16, donde Pedro afirma que lo que escribió Pablo es la palabra de Dios. Y también el libro de Judas, capítulo 1, versículo 17. Así dice 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como la palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de los apóstoles es aceptada como entonces como la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 14, del 37 al 38, así dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. La palabra de Dios es clarita, hermano. El poder del apóstol sobre el profeta, aquí vemos. Aquí habla el apóstol Pablo y se ve la jerarquía. En 2 de Pedro, capítulo 3, del 15 al 16, así dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí es claro que Pedro está haciendo referencia a la enseñanza que está dictando Pablo, que son verdaderas, y que si no la entienden, la comienzan a torcer y comienzan a introducir cosas, doctrinas heréticas dentro de la iglesia, como esto de la creación nueva de los apóstoles, como hemos contado la historia de cómo comenzó de nuevo, como la nueva reforma apostólica, la cual no es bíblica, no es bíblico. Y si es bíblico, a ver dónde lo dice. Muéstreme dónde lo dice. Así dice el libro de Judas 1, versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Estamos siendo claros que la palabra de Dios es constante y clara, y dice que los apóstoles de Jesucristo. El canon de la Sagrada Escritura fue cerrado, hermano. Ya no hay nueva revelación. Lo que tú recibes es una nueva iluminación, o sea, la iluminación de lo que está escrito, y hermano. No es que tú Dios te va a revelar algo nuevo y tú vas a decir, ahora yo soy el apóstol o yo soy el profeta. No. Eso no es así, hermano. Todo lleva su orden de acuerdo a la Sagrada Escritura. Nadie se puede autonombrar apóstol. El que nombró los apóstoles fue Jesucristo. Y él nombró a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles. Y así lo dice la Sagrada Escritura. En el siguiente libro, que es Apocalipsis, busquémoslo en Apocalipsis. Así dice Apocalipsis, capítulo 21, 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Oh, más clarito no puede estar ahí, te lo estoy poniendo en rojo. Los 12 nombres. ¿Acaso dice que hay más apóstoles ahí? Hay otro nombre de otro apóstol. La Sagrada Escritura, la Biblia es clara, hermano. El canon de la Biblia fue cerrado. Ya no hay una nueva revelación. Todo está escrito, hermano. ¿Qué más claridad que lo que dice la palabra de Dios? Puedo darte otras citas bíblicas. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles. Mira, la palabra de Dios está siendo clara y hace referencia a aquellos que se disfrazan como apóstoles y no lo son. No lo son porque solamente hay 12 apóstoles. De esta manera, hermanos, vemos que existen así como falsos maestros, falsos apóstoles, hay falsos profetas. Así lo dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Oh, la palabra de Dios es más clara que esto, hermano. Si tú no lo entiendes, vamos a leerlo de nuevo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, hermano, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Cosa seria, hermano. Pero ahí está la palabra de Dios clarita diciéndolo en 2 de Pedro 2:1. Dice en Mateo 24:11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por ahí todos quieren hacerse llamar también profetas, pero aquellos que dicen una predicción y no se cumple, se constituyen como falsos profetas. ¿Y cuál es el significado de la palabra profeta? Predicador, hermano, predicador, eso es lo que es un profeta, un predicador. Y en Mateo 24:24 lo vemos así, mismo, lo vemos así escrito, hermano: porque se levantarán falsos cristos. La traducción de Cristo al español es ungidos. Así lo leeríamos entonces: porque se levantarán falsos ungidos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Aquí es claro, hermano, Mateo 24:24, anótalo. De esta manera, hermano, vemos que la Sagrada Escritura es clara y contundente para decirte que no existen nuevos apóstoles, no existe una nueva era apostólica. Eso es antibíblico, es una herejía. Aquel que se constituye y se proclama como apóstol está constituyéndose en un anatema. ¿Tú quieres saber qué es un anatema? Es un maldito. No hay otra explicación más directa que esto, hermano. Así que no sé si ustedes quieren escuchar esta palabra, pero esto no lo digo yo, esto lo dice la Sagrada Escritura, lo dice la Biblia, hermano. Eso de que van con esta metiéndole falsa doctrina para destruir la iglesia, hermano. La verdadera iglesia, aquellos que están perseverando en el camino, no se dejen engañar, hermano. Porque van a engañar incluso a los escogidos con sus prodigios y milagros, que son muy cuestionables los milagros que hacen. Son contratados, son efectos especiales que hacen, pero todo para engañar al pueblo de Dios. Hermano, hay que seguir la Sagrada Escritura. La palabra es clara y contundente. Y al decir que solamente hay 12, los 12 cimientos de los 12 apóstoles de Jesucristo, no habla que existan otros nombres, otros apóstoles. ¿Dónde están? Ahorita mismo en este tiempo de la pandemia, ¿dónde están esos apóstoles? ¿Dónde están? Yo quiero saber dónde están esos apóstoles. ¿Están haciendo prodigios y milagros? Entonces, son llamados a ser probados por la iglesia. Pero tú no puedes dejar pasar esto por alto, hermano. Porque me lo están diciendo y hablando, tú tienes que examinarlo todo, escudriñarlo todo y examinarlo todo. Espero, hermano, que esta enseñanza haya sido de mucha ayuda a su vida espiritual. Y los invito a que nos sigan en los siguientes programas, si Dios los permite y si Él no ha venido.